posterior, cuando ya su madre había muerto, que no le había dicho nada a Santiago Nazar, por el fondo de su alma que quería que lo mataran. En cambio, ella no lo permitió, porque entonces no era una niña asustada ni incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con su mano. Se sintió helada y preta, como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos de casa penumbra, persiguió por las brandimos de Judiol. Del bosque del obispo Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, pero por entre los muebles niembre y las macetas de helechos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta, no pudo evitar otra vez de las manos de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba solo por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sin unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir, y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos. Me dijo, era un alboroto tan grande que no podía creer que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en un buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer en nombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca, contra los órdenes de Plácida Linero, para que pudiera entrar. Otra vez, en un caso de urgencia, alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y revelaban además el lugar y los motivos en otros detalles muy preciosos de la confulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta que mucho después que el crimen fue consumido. Había dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas de las ramas de los almendros, y algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda, y hubiera pedido pensar que acababan de colocar el adorno del obispo, pero la plaza estaba cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba tablado de los músicos. Parecía un mulador de botellas vacías y toda la clase de desperdicios de parrandas públicas. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrieron hacia el puerto, premiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto de la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde andaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el respaldo del alba, y tuvo que impresión que estaban vestidos de aluminio. Ya parecían un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretaban el rasgo de cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armenta permitió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos. Pedro y Pablo Vicario tenían 24 años y parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de estatura espesa, pero de bien y dote. Decía un sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera criterio. Lo mismo esa mañana llevaba todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiados gruesos y formales para Caribe, y tenía el aspecto desgastado por tantas horas de mala vida, pero había cumplido
con el deber de enfatizarse, aunque no había dejado de beber desde las vísperas de la parrada. Ya no estaba borrachos del cabo de 3 días, sino que aparecían somnámbulos desvelados. Se habían dormido con la primera aureas del amanecer, después casi 3 horas de esperar en la tienda, Clotilde Armenta y aquel suspiro sueño desde el viernes apenas se había despertado con el primer hambriento del buque. Pero el instinto los despertó con completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódico y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta. Déjenlo para después, aunque sea por respeto del señor obispo. Fue un soplo del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto no había sido una ocurrencia provincial, pero de una virtud momentada. Al oírla los gemelos Vicario reflexionaron, y que él había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Los miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, tronando el desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de la escuela, y por todas las partes se veían guaqueles de gallos bien deseados que llevaban el regalo del obispo, porque la sopa de cretas era un plato perfecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumbada que en el bosque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no estuvo aparecida en la vuelta del río rezongando como dragón, y entonces la banda música empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los guacales y alborotaron los otros gallos del pueblo. Por aquella época de los legendarios buques de rueda alimentan con la línea estaban a punto de acabarse, y los pocos que estaban sirviendo ya no tenían pino ni camarotes para la luna de miel, y además si lograban navegar como la corriente, pero este era un nuevo y tenían chimeneas en vez de con la bandera pintada como brazal, y la rueda tablones de la popa deslevaba un ímpetu de barco de mar. En la barrada superior, justo al camarote del capitán, iba el obispo de sotana blanca y un exquisito españoles. Estaban haciendo un tiempo de Navidad. Había ido mi hermana Margot. Lo que estaba, según ella, fue el silbato. El buque soltó un chorro de vapor, presión a pasar frente al puerto, y le dejó a sus ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una lesión fugaz del obispo. Empezó a señalar la cruz del aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria sin malicia ni inspirada hasta que el buque perdió la vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había construido unas varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Armando, y además había escogido los mismos gallos de la creación más apetitosas, pero fue una contradicción momentánea de mi hermana Margot, que estaba con el muelle. Le encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir a la fiesta, a pensar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. Lo parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Me dijo: Cristo, ven hoy. Estaba con ellos. Reveló cifras, aumentaron el asombro que había estado de parranda Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había sido
No había ido a dormir donde sus padres, sino se quedó conversando en casa de sus abuelos. Ahí tuvo el muchacho datos que faltaban calcular los costos de la parranda. Contó que había sacrificado 40 pavos y 12 cerdos para los invitados y 4 terneras para que el novio puso para el pueblo en la plaza pública. Contó que consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando, casi 2000 botellas de ron de caña que fueron partidas entre los muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado en alguno. Modo en el que la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en la voz alta: así sería mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar del ángel. Pensó que una más buena suerte, Flor Miguel, que tenía tantas cosas de la vida que tener además. Santiago Nazar en la vida en este año me di cuenta que de pronto de que no podía haber un partido mejor que él. Me dijo: imagínate bello, formal y que una fortuna propia a los 21 años. Ella solo invitar a desayunar a nuestra casa cuando había caribañolas y yuca. Mi madre ya estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó estrunando: me cambio de ropa y te alcanzo, dijo, y cayó de cuenta que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó el brazo de Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de 4 horas estoy en tu casa, le dijo mi hermana. Ella sintió que fuera justo de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era un instante rara, me dijo Cristo Bedoya, tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar, queriendo esconder en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar lo convirtió en que delataran mientras él ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano al divino rostro para que las castras terneros. Se despidió en ella, con la misma señal en mano con que se había despedido su madre, y se alejó hacia la plaza llevando al brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Cristo Bedoya, muchos a los que estaban en puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aporte, coronel de la academia de uno de su buen retiro al canable municipal desde hacia 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo el padre Carmen. Armando tampoco se preocupó cuando lo vi sano y salvo. Pensé que no había sido influido, me dijo. Nadie me preguntó quisiera si Santiago Nazar estaba prevenido porque todo les aparecía. Les preguntó. Ni siquiera ni Santiago Nazar estaba prevenido porque todo les parecía posible que lo estuviera. En realidad mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que todo lo iban a matar. De haberlo sido sabido, me lo hubiera llevado para la casa, aunque fuera armado. Declaró la instrucción. Era un extraño que solo supiera pero lo era mucho, más que poco lo supiera mi madre, que es una entrada de todo antes que nadie en la casa, a pensar que hacía años que no empecé a levantarse temprano para ir a la escuela. La encontraban como era en aquellos tiempos, lividaba y celillosa, barriendo el patio de una escoba de armas en el respaldo y sintiendo el amanecer, y entre cada sorbo el café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo, mientras otros dormimos. Parecía tener hilos comunicando cerca con la otra gente del pueblo.
sobre todo a su edad, y a veces nos sorprendió noticias anticipadas que no lo hubiera podido conocer, sino para divinas aquellas. Sin embargo, no sintió el papel de la tragedia que acababa gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado el barrer del patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo, le encontró moliendo la yuca para las carimiñalos. Se oían gallos, suelen decir. Mi madre recordaba aquel día, pero nunca relacionó el aborto distante con llegada del obispo, sino con los últimos rasgos de la boda.